Hola, ¿qué tal? Antes de iniciar me gustaría invitarles a participar en el sorteo por un cupo gratis en alguno de nuestros cursos. Para entrar en el sorteo pueden entrar en el enlace que estoy dejando acá en la parte de la descripción. Entrando al enlace pues pueden participar y realizar estas acciones que aparecen acá. Básicamente se trata de seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces mientras más acciones realicen, estas que tienen acá, más oportunidades van a tener de ganar. En este momento ya hay 291 participaciones, entonces pues los invitamos a participar. Cebroinca. Bien, en la clase de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del elemento área en SAP 2000. El elemento es un poquito más complejo que trabajar el elemento tipo frame, entonces vamos a dividir esta clase en algunas, quizás 2 o 3, en las que estemos viendo cómo primero se modela el área, luego pasamos a hacer la carga de ese elemento y finalmente pues hablaremos un poquito del diseño, quizás hablando acerca de una losa de concreto armado y cómo obtener el acero de refuerzo que se requiere en esa losa. Fíjense en el contenido que vamos a estar viendo. Vamos a estar conversando acerca de lo que podemos modelar con Shell, el tipo de formulación que tenemos, la geometría y ejes locales, observaciones generales, un poco darles una idea acerca de cómo deben ser los elementos, cuáles deben ser las dimensiones, cómo deben hacer ese mallado, ¿ok? Para que utilicemos el programa con conocimiento, ¿ok? Recomendaciones geométricas, otros tipos de elementos de área en SAP 2000, unos ejemplos bastante interesantes que he visto, pues se los voy a estar mencionando por si resultan de su interés. Creación y división de áreas, cómo las creamos, cómo llenamos los parámetros que hay en la definición del elemento y cómo debemos dividirlos de acuerdo a las opciones que nos presenta SAP 2000. Y finalmente, si te quedas hasta el final, pues vamos a estar viendo un análisis de por qué podemos despreciar las deformaciones por corte en algunos casos, ¿ok? Voy a hacer un ejemplito corto, pero bastante completo y bastante bonito e interesante acerca de por qué despreciamos las deformaciones por corte, porque se habla de que, bueno, hablamos de shell thin y shell thick y les explicamos que simplemente estamos utilizando teorías que desprecian o consideran las deformaciones por corte, pero quizá no hemos tenido la sensibilidad de por qué podemos despreciar esas deformaciones por corte. Entonces va a ser un ejemplo muy bonito y solo, bueno, quienes que se queden hasta el final van a estar viéndolo. Entonces vamos a comenzar. Fíjense en lo que podemos modelar con este elemento tipo shell, ¿ok? Hablando específicamente de él. Podemos modelar un sistema de piso, hablemos quizás de una losa maciza, hablemos quizás de la loseta de una losa nervada. Podemos modelar muros estructurales y no estructurales. Por ejemplo, yo utilicé este elemento en la tesis de pregrado para modelar la tabiquería y ver un poco cómo afectaba en el problema del efecto de columna corta. Eso fue una cosa muy bonita y no se trató específicamente de un muro estructural. Losas de puentes, por supuesto, elementos tridimensionales curvos, por ejemplo, digamos una cúpula, vigas, columnas, tuberías y otros miembros estructurales. Fíjense que podríamos modelar una viga doble T, que sería una viga ahí, yo podría modelarla con áreas, ¿no? El alma, un área, ala, otra área, y el ala inferior, otra área. ¿Cuál sería el detalle? El detalle es que se vuelve un problema bastante complejo, ¿no? Imagínense, ustedes tienen que dividir, para obtener una mayor precisión necesitamos dividir las áreas. Yo no puedo colocar un área completa, o sí puedo, pero no es un cálculo preciso. Entonces yo necesitaría dividir las áreas para obtener un cálculo más preciso, un análisis más preciso, y cuando yo divido las áreas, imagínense tener una estructura porticada en la que tenemos muchas vigas, muchas columnas, y a su vez esas vigas y columnas están compuestas por muchas áreas, se vuelve un costo computacional muy elevado. Entonces en esos casos es más fácil trabajar con elemento tipo frame. Pero en el caso de que ustedes necesiten hacer una investigación y necesitan evaluar, por ejemplo, cómo se distribuyen los esfuerzos en el alma y en el ala de una viga por el efecto quizás de una acción específica, pues ustedes pueden hacerlo y resulta bastante útil hacerlo de esta manera, ¿no? Para que tengamos un poco claro, los tipos de formulaciones que tenemos disponibles son la formulación homogénea, que combina los comportamientos independientes de membrana y placa.
Vamos a comenzar a diferenciar lo que es una membrana y una placa. En SAP, bueno, la placa es plate. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Fíjense, yo siempre comparo, ya tengo acá un papel, yo siempre comparo que una membrana es como un papel. Un papel, si yo aplico una fuerza perpendicular a su plano o un momento flector, un par, que intente flectar de esta manera, pues ella no va a oponer resistencia. O sea que si yo quiero aplicar una fuerza en una membrana acá, pues aquí debajo debo tener algún elemento que reciba la fuerza. Ahora, si yo me imagino que esto es, digamos, una lona muy resistente, ¿okay?, en su plano, y yo comienzo a aplicar una fuerza dentro de su plano o un momento que, digamos, intente taladrar, así lo define el manual, la superficie, un momento que gire en torno a la normal de la superficie, ella lo va a resistir, ¿ok? Eso es una membrana. Una membrana tiene muchos usos, ya los vamos a conversar un poco más a profundidad. La placa, a diferencia de la membrana, resiste acciones perpendiculares al plano, ¿ok? Es decir, ya no es el papel, digamos que es la libreta. Cuando tenemos la libreta, fíjense que una libreta ya yo aplico una carga y hay una cierta resistencia, hay una cierta rigidez que se opone a la deformación. Entonces, ese caso, pues podríamos llamarlo a que es la placa, fíjense que lo resiste, ¿no? Cuando nosotros tenemos un full shell o un elemento completo tipo shell, como el que les dejo acá, el programa integra las dos teorías. Entonces es un elemento compuesto por una membrana que resiste acciones en su plano y una placa que resiste acciones perpendiculares al plano y momentos que intentan flectar ese elemento. Entonces fíjense que un elemento full shell combina los dos comportamientos. Ustedes tienen que saber en qué momento necesitan qué tipo de formulación. El full shell, es decir, utilizar todos los grados de libertad que podamos, se recomienda utilizar este tipo a menos que claramente el comportamiento sea alguno de los dos anteriores. Es decir, si yo claramente voy a trabajar con un elemento, con un material que solo va a resistir acciones en su plano, entonces yo claramente decido a utilizar membrana. Si yo sé, por ejemplo, una losa de fundación, digamos, ella solamente va a resistir cargas verticales y vamos a tener el soporte del suelo. Entonces, quizás en ese momento yo decido abiertamente utilizar una placa, porque está bien condicionado, porque está bien vinculado, porque si estoy utilizando, por ejemplo, una membrana, me estoy cerciorando de que debajo tengo elementos que reciban en caso de que haya alguna fuerza vertical o que no hay ninguna fuerza perpendicular al plano en lo absoluto, yo puedo utilizar una membrana. Entonces, se recomienda utilizar full shell en el caso de que no se tenga certeza de cómo va a ser la distribución de los esfuerzos, ¿ok? Otro tipo de formulación que solamente les voy a comentar, porque no vamos a profundizar en ella, es la formulación por capas, es decir, layered, como aparece en el SAP. Permite definir cualquier número de capas en dirección del espesor del área, ¿ok? Cada capa con propiedades independientes como espesor, comportamiento y material. Incluso podemos tener capas de materiales diferentes, incluso las dos últimas propiedades pueden ser no lineales, ¿ok? El programa cuenta con una opción rápida que permite definir el acero de refuerzo. Entonces fíjense que yo podría tomar un elemento, colocar un acero de refuerzo en las dos direcciones y evaluar cuál sería su comportamiento cuando yo le aplico una cierta cantidad de acciones, ¿ok? Entonces es bastante interesante esta, pero bueno, un poquito más compleja. Estos tres primeros, que son los que vamos a profundizar un poco, nos permiten modelar la mayoría de los elementos que tenemos en la ingeniería civil cuando estamos hablando del diseño. Ok, para dejarles claro, entonces tenemos la membrana, repasamos un poco, tenemos la membrana pues resiste acciones en su plano, aquí está la fuerza, las fuerzas que puede resistir y el momento que gira alrededor del eje normal al plano. ¿Okay? Dado que no resiste acciones perpendiculares al plano, si se aplica una fuerza en esa dirección se genera un mecanismo, por lo que debe estar adecuadamente vinculado. Ya se los conversaba acerca de que si voy a colocar alguna fuerza perpendicular al plano, tengo que tener un elemento que reciba esa fuerza y la transmita al resto de la estructura. Se debe utilizar un material homogéneo y lineal. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para modelar un muro sometido a cargas en su plano. Fíjense, yo podría decir que, bueno, si esto es un muro y tiene cargas en su plano, una carga lateral, por ejemplo, pues sería funcional este tipo de modelo. O para modelar un entrepiso sin rigidez a flexión. Por ejemplo, si yo quisiera despreciar totalmente la rigidez de una loseta, yo modelo la loseta con una membrana, cargo
de manera tal que ella dirija esa carga que está bajando, ella la dirija a los elementos que la soportan, que eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, cómo cargar los elementos para obtener el comportamiento que deseamos. Y bueno, entonces ya tengo una manera de transmitir las cargas, ¿ok? Yo no sé si quizás ustedes recuerden, pero anteriormente el diseño se hacía pues mucho más manual y se tomaban las cargas, se multiplicaban por el ancho tributario. Yo lo sigo haciendo, lo seguimos haciendo de manera manual así. Se multiplicaban por un ancho tributario y obteníamos qué cantidad de carga cae sobre un elemento. Pues colocar una membrana que no tiene ninguna rigidez a flexión es prácticamente lo mismo. Sería la carga, el programa lo que va a hacer es automáticamente pasar la carga, multiplicarla dependiendo de la distribución que usted hizo, puede ser en una dirección o dos direcciones, y calcular la cantidad de carga que cae sobre los elementos. Entonces fíjense que es bastante interesante los usos que podemos dar, y todo esto pues lo vamos a estar viendo de manera pausada en las siguientes clases. El siguiente elemento del que conversamos era el tipo plate. En el tipo plate, pues resiste fuerzas perpendiculares al plano, como la que vemos acá. Y fíjense estos momentos. Este momento gira alrededor de este eje y este momento gira alrededor de este eje. Un poco para que se den una idea de cómo sería el momento que trata de flectar el plano. Dado que no resiste acciones paralelas al plano, si se aplica una fuerza en esa dirección, se genera un mecanismo, por lo que debe estar adecuadamente vinculado. ¿Ok? En este caso, no podemos colocar una carga en el plano, en algún punto de esta área, si no está adecuadamente vinculado. Si yo voy a colocar una carga puntual, digamos, justo donde está ubicado el cursor en este momento, entonces en ese punto, si no hay ningún otro elemento que reciba esa carga, va a ocurrir un mecanismo y es algo que debemos evitar. Tenemos que trabajar con un material homogéneo y lineal y sirve para modelar, por ejemplo, una losa maciza sometida a cargas perpendiculares a su plano. Bien, el elemento tipo shell combina los comportamientos de membrana y plate. Es sumar los dos comportamientos. Fíjense, aquí están las fuerzas y momentos que actúan en el plano y las fuerzas y momentos que actúan perpendicular al plano. Material lineal y homogéneo, posee dos formulaciones: delgada, desprecia las deformaciones por corte, y gruesa, considera las deformaciones por corte. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo debo utilizar una y cuándo debo utilizar otra? Vamos a conversar de eso un poco más adelante. Se recomienda utilizar este tipo a menos que claramente el comportamiento sea como alguno de los dos anteriores, tal como mencionábamos. En el elemento frame era sencillo, teníamos un extremo I y un extremo J. Entonces, definir los ejes locales era bastante sencillo. En este caso, en las áreas, pues tenemos ejes locales también. Y tenemos tres ejes locales, como lo podemos ver acá. Tenemos eje local 1, eje local 2 y eje local 3. El eje local 1 y 2, como ustedes pueden ver, están contenidos en el plano. Y el eje local 3 sale perpendicular al plano. Fíjense que también tenemos puntos, ¿no? Tenemos punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 que definen el área. Hay que tener todas estas consideraciones porque cuando vamos a dividir un área, esas divisiones se referencian respecto a estas definiciones que están acá. Entonces ustedes tienen que saber cuál es el eje local 1, cuál es el 2, cuál es el 3 y pues de acuerdo a esas orientaciones de qué nos está hablando. Por ejemplo, si hablamos desde el punto 1 hasta el punto 2, por colocar un ejemplo, pues nos estaremos refiriendo a que es en la dirección paralela al eje 1. Otra cosa que tenemos que estar, de las que tenemos que estar conscientes son las distintas caras que tenemos. Fíjense que tenemos una cara, una segunda cara, que sería esta, tercera cara, cuarta cara y cara superior, fíjense que es la dirección positiva del eje 3, y cara inferior, la que estaría en la parte de abajo, que sería la dirección negativa del eje 3, ¿ok? Hay que tenerlo bastante claro. ¿Cuál es la cara top y cuál es la cara bottom? ¿Ok? En este caso es un elemento, fíjense que tiene 4 nodos, entonces es un elemento cuadrilátero. El programa trabaja con dos tipos de elementos, el elemento cuadrilátero y el elemento triangular. En el elemento triangular, pues lo mismo, ¿okay? Es similar, tenemos el número de caras correspondiente, 1, 2, 3, top y bottom, que sería la de arriba y la de abajo, y tenemos ejes locales 1, eje local 2 y el eje local 3, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de elementos que podemos tener, triangular y cuadrilátero. Y bueno, tener un poco claro a qué se refieren los ejes locales y las definiciones. Ahora, algunas observaciones generales que necesitamos tener en cuenta para trabajar en el programa, ¿ok? En principio, hemos visto cómo, en los ejemplos que les he mostrado,
digamos en esos ejemplos de elementos finitos, pues tenemos un espesor. Ese espesor, yo quiero que sepan que puede ser variable, simplemente se puede a través de alguna opción, que veremos más adelante, sobreescribir el espesor de cada junta y de ese modo entonces generamos que algunas juntas tengan un espesor y que ese espesor varíe linealmente hasta el otro espesor, ¿ok? Eso nos permitiría, por ejemplo, modelar un elemento de sección variable como un muro de contención. Un muro de contención tiene un espesor más pequeño arriba que abajo y en ocasiones pues tenemos una cara inclinada y una cara que es totalmente vertical. Todo eso se puede lograr a través de ciertas opciones. La formulación del elemento cuadrilátero es más precisa, es importante que tengan en cuenta eso. Se recomienda usar el elemento triangular en ubicaciones donde no haya cambio rápido en los esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una concentración de esfuerzos, un punto de concentración de esfuerzos, digamos, cercano a una discontinuidad en el área, lo que vamos a tener es que hay saltos en los esfuerzos, hay un punto de concentración, entonces la variación es rápida. En esos puntos donde la variación de los esfuerzos es muy rápida, se recomienda no utilizar el elemento triangular. Ahora, si estamos lejos de esa zona donde no hay quizás una concentración de esfuerzos, sino un comportamiento más uniforme, podemos utilizar el elemento triangular. Son recomendaciones que están dentro del manual del programa. Lo pueden encontrar en el módulo de ayuda y de documentación. La dirección se las dejé en la portada. Olvidé mencionárselas, pero allí está, la portada de esta presentación. No se recomienda el uso de elementos triangulares grandes, precisamente por su imprecisión. Ya vamos a ver a qué llamamos grande o qué llamamos pequeño, ¿ok? Se debe realizar el mallado más conveniente. A continuación se muestran ejemplos donde se ha evitado el uso de elementos triangulares y se ha procurado el de elementos cuadriláteros. Debido a esta recomendación de que la formulación del elemento cuadrilátero es más precisa, entonces es el que tenemos que tratar de utilizar, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que tratemos de resolver mallas que sean quizás con formas irregulares, pues tratar de resolverlas con elementos cuadriláteros. De cualquier modo, existen vinculaciones internas o constraints que sirven para compatibilizar los desplazamientos en los bordes de las áreas. Ok, cuando tenemos mallas, las mallas, dado que en un elemento tipo shell los esfuerzos pasan, ok, o las fuerzas totales del área pasan a través de sus nodos, entonces para que haya una correcta transmisión de este elemento hacia el elemento contiguo, entonces debemos tratar de hacer coincidir esos nodos. En caso de que no se haga, entonces lo que tenemos que utilizar es un constraint, ¿ok? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un constraint que nos vincule los puntos de este borde con los puntos del otro borde del área, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos unas mallas que han sido resueltas con elementos cuadriláteros. En este caso teníamos un elemento triangular, pero fue totalmente resuelta la malla con un elemento cuadrilátero, obteniendo de esta manera un cálculo más preciso a que si yo hubiese colocado un elemento triangular y no hago ningún tipo de división. Aquí se puede ver cómo tenemos un elemento circular resuelto con una malla de elementos cuadriláteros, ¿ok? Por este lado también tenemos una región que se hace la malla cada vez más grande y fíjense cómo se hace la división precisamente para ir ampliando la malla y para tener una comunicación correcta entre los nodos. En este caso, lo mismo, ¿no? Tenemos que ir desde esta malla pequeña hasta esta otra malla grande y así se hace la transición y fíjense que en cada uno de estos elementos se está utilizando elementos cuadriláteros, ¿ok? Para hacer una transición de una malla bastante discretizada a una malla menos discretizada. Este es un ejemplo que coloca el programa en la figura 44 del manual que les menciono. Pueden ir en el programa y buscar ese manual. Y fíjense cómo acá tenemos un muro. Esto imaginemos que es un muro. Fíjense cómo está en su base, digamos, empotrado. Y cómo tenemos acá una malla que no coincidió. Antes de la deformación, digamos que esto era una sola línea. Tanto estos nodos como estos nodos pertenecían a la misma línea, eran colineales. Y luego de la deformación o de las fuerzas que se aplicaron, fíjense cómo no hubo una conexión entre estos nodos, ¿okay?, que bajaron y estos nodos que quedaron arriba. La única conexión que hubo fue en este nodo y este nodo. Ese es el tipo de cosas que se deben evitar. Si yo hago una malla congruente como la que mostramos acá, donde los nodos de un elemento coinciden con los nodos del elemento contiguo, eso no va a pasar, ¿ok? Entonces la malla de acá debió ser compatible con la malla de acá arriba.
Entonces, ¿qué opción ofrece el programa? El programa ofrece la opción de los constraints en edges, en áreas. Es una vinculación interna que permite decir que todos los elementos son colineales y deben mantenerse de esa forma. Entonces el programa automáticamente hace esa vinculación y ya cuando volvemos a aplicar la fuerza no tenemos este mismo problema acá. ¿Okay? Esas son las cosas que, por ejemplo, hace TAPS de manera automática para no tener problemas en el mallado de muros y de losas, ¿no? Entonces el programa eso es lo que hace. Por ejemplo, TAPS, él toma y coloca estas vinculaciones en los bordes de las áreas para que las deformaciones sean compatibles y haya una correcta transmisión de las fuerzas. Algunas recomendaciones geométricas que vamos a ver acerca de las áreas son las siguientes. En el elemento cuadrilátero, es decir, de 4 lados, se deben procurar que los ángulos sean de 90 grados, es decir, necesitamos procurar, vuelvo yo con mi elemento, necesitamos procurar elementos como este, donde tengamos lados rectos en sus esquinas. De cualquier modo, pues es lo que se debe procurar, pero si no es posible, se debe procurar que estén comprendidos entre los 45 y los 135 grados, ¿ok? Y también relaciones de aspecto no muy grandes. Para el triángulo necesitamos una relación de aspecto que está definida como lado más largo entre el lado más corto. Para el cuadrilátero, la relación de aspecto está definida entre la distancia más larga y la distancia más corta. Estas distancias son medidas entre los puntos medios de lados opuestos. ¿Okay? Entonces vamos a ver, por ejemplo, tenemos un cuadrilátero y sería la distancia entre este punto hasta este punto dividida entre la distancia de este punto hasta este punto. Por supuesto, larga entre corta. Si vamos al triángulo, convirtamos esto en un triángulo. Entonces nos dice que la relación de aspecto es el lado más largo entre el lado más corto, sencillamente, ¿ok? Fíjense que respecto al valor de que debe tener esa relación de aspecto, nos dice que se obtiene mejores resultados cuando la relación es cercana a la unidad. Se recomienda no exceder el valor de 4, es la recomendación, pero nunca exceder el valor de 10. Es decir, si toca tener un 6, pues colocarlo, pero no debemos exceder el valor de 10, ¿ok? De cualquier modo, si estamos haciendo una malla, digamos de elementos rectangulares o cuadrados, pues además de esta relación de aspecto, se recomienda tener, digamos, elementos, por ejemplo, cercanos a 1 metro, 0,70, 0,80, para tener una mayor precisión. Hay una cosa que se podría hacer que sería tener elementos de 1 centímetro, pero esto realmente no vale la pena porque tendríamos costo computacional que eso requiere. Tener elementos de 1 centímetro nos va a dar un resultado parecido a tener elementos de medio metro o de 40 centímetros porque los resultados tienden a tener una convergencia. Entonces esa convergencia lo que va a hacer es que, bueno, vamos a tener un resultado más preciso pero a un costo computacional muy elevado. Y la pregunta sería, ¿preciso a qué? Porque estamos modelando un módulo de elasticidad que puede no ser así, estamos modelando una geometría que puede estar ligeramente diferente, entonces realmente no nos estamos asemejando a una realidad, sino que nos estamos asemejando al resultado más preciso que podemos tener en el modelo estructural que hemos creado. Entonces esta serie de condiciones hacen que no vale la pena o no valga la pena tener una malla muy densa, ¿ok? ¿Dónde sí se recomiendan mallas densas? Donde veamos que hay saltos en los esfuerzos. Una zona de discontinuidad se puede recomendar hacer una malla más densa para dar la opción de que la precisión de cálculo permita observar de manera más precisa cómo se están comportando los esfuerzos, ¿ok? Si queremos un mapa más uniforme de esfuerzos, pues vamos a utilizar elementos quizás un poco más pequeños, ¿ok? Es la recomendación. Por eso ustedes veían en este elemento cómo pasábamos, por ejemplo acá, quizás de una malla más densa a una malla más grande. Fíjense que si estamos cerca de una esquina o un entrante, pues allí yo espero tener una concentración de esfuerzos o una zona de concentración de esfuerzos. Entonces se recomienda tener una malla más densa. Todo esto son criterios, son parte de la experiencia de lo que he observado. Otra persona puede discrepar y bueno, tener otra medida de los elementos finitos que van a tener. Por ejemplo, deciden no tener elementos de 1 metro, sino quizás siempre de 0,50 o quizás siempre de 0,30 metros, ¿ok? Pero bueno, es cuestión de criterio. Todo lo que se adecue y lo que ustedes puedan validar de manera manual, pues yo considero que es aceptable. Ok, antes de continuar con esto, pues vamos a pasar un poco al programa para conocer el elemento dentro del programa.